tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Hoy es miércoles ya 5 de agosto y pues la información en esta media semana, pues en este ombligo de semana sigue fluyendo y vaya que hay noticias que comentar. Saludo con mucho gusto a mis compañeros que hoy miércoles me acompañan. Surya Palacios, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantada, muy bien. Feliz miércoles para todos. Excelente, gracias. Sofía Lameiro, ¿cómo estás, Sofía? Hola Alberto, muy bien, muchas gracias, muy contenta de estar aquí. Un saludo a todos y a todos los que nos ven. Excelente, gracias. Héctor Romero, ¿cómo te va? Hola, buenos días, felicidades a todos, aquí estamos. Gracias. Alberto Velarde, ¿cómo te va? Oh, perfecto, muchas gracias. Saludos a todos mis compañeros, mis compañeras y a quienes nos están viendo en este miércoles. Y si tú eres godín y guardas tu huevo cocido en un topper, esto es el ombliguito de semana. Qué horrible término para este día. Pero bueno, así son los godines. Así somos. Bien, saludamos también con mucho gusto a Carlos Reyes. Carlos Reyes, bienvenido. Hoy miércoles, qué gusto verte. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme este miércoles. No me había tocado estar con ustedes. Qué gusto, compañeros. Y bueno, aquí estaremos de metiches un ratito. Excelente, bienvenido. Sin más preámbulos, vámonos a la información. Resulta que Luz Elvira Manzano Ochoa, alcaldesa o presidenta municipal de Tapalpa, un pueblito ubicado en el sur del estado, en la plena sierra, pues, ¿qué creen que hizo? Decretó toque de queda a partir de las 9 de la noche. Ningún ciudadano en este municipio deberá andar en las calles o se atenga a las consecuencias. La pregunta inicial, Héctor, Surya, ustedes como abogados, ¿es constitucional esta medida o no es? No, evidentemente es inconstitucional. Violenta el artículo 16 de nuestra Carta Magna. Es un acto de molestia. También se transgrede el artículo 11 constitucional, nuestra libertad de tránsito, y los alcaldes no tienen la facultad de hacer ese tipo de medidas que limiten derechos humanos que están contemplados en nuestra Constitución. Eso, en todo caso, le debería de tocar a la autoridad federal, porque ni siquiera los estados tienen esa facultad. Y no es de que se esté pidiendo que, por ejemplo, se utilice el artículo 29 de parte del gobierno federal para que se limiten garantías y derechos humanos. Está normado a nivel federal en el artículo 73, fracción 16, bases primera y segunda, que hablan acerca del Consejo General de Salubridad, así como de las facultades que tiene la autoridad sanitaria en todo el país. Y además el artículo 181 de la Ley General de Salud establece que la autoridad federal puede hacer algunas limitaciones en caso de pandemias, en caso de epidemias, dice específicamente el texto, para tratar de que se prevenga y que no se expanda. Es decir, que sí hay una normativa, no hay lagunas legales. Otra cosa es que el gobierno federal no lo ha querido utilizar. Por acción o omisión, de cualquier forma son responsables de eso, pero a nivel de alcaldías, de gobiernos de los estados, no tienen ninguna facultad. Esa disposición es completamente inconstitucional y bueno, pues la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y cualquier ciudadano pueden combatir esa disposición. Lo que no quiere decir que estemos en contra de que se tomen medidas, pero a este nivel de violando la Constitución, pues evidentemente no es lo adecuado, sino que se deben de utilizar otro tipo de políticas cuando no se tiene la facultad de restringir los derechos humanos. De acuerdo. Héctor Romero, bueno, ya Surya lo mencionaba, que esto es solamente una facultad del gobierno federal. El caso de Nuevo León, bueno, también lo establecieron, ¿no? Pero bueno, tu opinión es más importante, Héctor. Bueno, yo creo que aquí tenemos dos situaciones importantes que considerar. No justifico a la presidenta municipal, inclusive ahorita tuve que atender una llamada telefónica porque algunas personas que estaban camino a un destino hotelero ahí en Tapalpa tenían problemas para que los dejaran pasar. Porque ya
ya pasaban de las 9 de la noche y pues iban rumbo a su hotel y les estaban franqueando el paso. Hay que recordar, como dice Surya, para que nos entiendan los escuchas, que el artículo 29 constitucional es el que faculta al Congreso de la Unión, es el único que puede suspender por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales, garantías o derechos ahora llamados derechos humanos. Y en realidad, pues un presidente municipal, un cabildo, porque ni siquiera es una decisión de un cabildo, sino de la titular del ayuntamiento nada más, que dice que decreta un estado de sitio. Esto es muy grave. Esto es muy grave porque no lo puede hacer y, segundo lugar, pues con un soplido se lo van a tumbar a la pobre. Pero también me preocupa por el lado de la gente de Tapalpa, y déjeme decirte, yo voy mucho a Tapalpa prácticamente todos los fines de semana, y en parte le doy la razón a la señora presidenta municipal, no de que viole leyes, pero que sí ponga en orden, porque lamentablemente Tapalpa tiene una sola clínica, y una clínica que no tiene nada de equipo, no tienen un hospital en que atender a la gente, etcétera. Entonces la gente se ha disparado el número de casos COVID allá, y entonces a la gente la atienden en sus casas. Y luego de repente cuando se les pone a alguien muy malo, ni siquiera tienen forma de moverlo a Guadalajara, porque hay 2 ambulancias o 3 allá en el centro de salud, pero nada más funciona una, ¿verdad? Entonces, ese es el problema. Creo que habrá que buscar el justo medio. Tenía razón la presidenta municipal cuando nos pidió a los de Guadalajara que no fuéramos, llevábamos el virus y los contaminábamos a la pobre gente del pueblo. Entonces, desde el punto de vista moral le doy la razón. Desde el punto de vista jurídico, pues lamentablemente está violando el artículo 1 en relación al 29 constitucional y no hay nada que hacer con su toque de queda. Sofía, te escuchamos. Bueno, a mí me parece que, bueno, como ya dijeron Surya y Héctor, es equivocado este tipo de medidas, además de que son violatorias de los derechos humanos. Me parece que establecen un enfoque en las estrategias sanitarias que incluso en el gobierno federal se han mencionado que para hacerlas más efectivas no deberían de enfocarse o dirigirse directamente hacia las personas, sino que deben de estar dirigidas y que han generado más efectividad hacia las actividades. En este sentido, si no hay actividades por las cuales hay que salir, como el trabajo, la escuela, el ocio, etcétera, la gente no va a estar tan incentivada a salir, ¿no? Incluso hay que pues también mejorar la comunicación en ese sentido, pero sí me parece preocupante que los presidentes o las presidentas municipales tengan que recurrir a este tipo de mecanismos que además que no están dentro de sus facultades, pues tengan que hacerlo, ¿no? Creo que debería de revisarse eso y también hay que mencionarlo que pues mucho de lo que debe de haber de la estrategia municipal debería de haber un refuerzo, al menos en el sentido de la estrategia estatal, para apoyar a los municipios, que eso creo que también es importante y que deberían de sentir ese respaldo los municipios de todo el estado para fortalecer sus estrategias en torno a lo que tiene que ver con atender a los enfermos, evitar contagios, etcétera, etcétera. Y pues bueno, creo que como ya lo mencionaban, que solamente es facultad del Congreso de la Unión avalar un estado de excepción, pero también pues hemos visto las propuestas aquí en el Congreso local queriendo aplicar un estado de excepción a nivel estatal, que también me preocupa este tipo de discursos que sigan buscando reforzar más las medidas que son violatorias de derechos humanos antes que buscar las vías de la comunicación, el diálogo y el convencimiento. Gracias, Sofía. Alberto Velarde, en ese sentido, bueno, ya lo mencionaba Sofía, no ha habido tampoco una claridad por parte de las autoridades de decir qué giros se pueden permitir o no. Ya le sacaron al botón, no lo aplicaron y decidieron pues dejarlo para mejor momento. ¿Tu opinión, Alberto? Mira, tomar en cuenta casos confirmados. Les decía, Tapalpa tenía 0 casos confirmados de COVID-19 y creció a 11. Mazamitla, otro destino turístico dentro del estado de Jalisco, también por parte de turistas que han viajado a estos 2 lugares y que han llevado el virus a estos municipios. Con respecto
al tema del botón rojo y de qué giros sí, qué giros no, sí, hay demasiada ambigüedad en la información que genera tanto el gobierno del estado como en ocasiones también el gobierno federal. Creo que también hay una gran irresponsabilidad de muchas personas que han aprovechado los fines de semana para salir de vacaciones. Yo sé que hay gente que está saliendo por cuestiones esenciales a otros municipios, trabajo, etcétera, pero también es cierto que hay mucha gente que ya está minimizando el tema de la pandemia, que ya está harta de la situación y que prefiere arriesgarse y salir de la ciudad. La situación que vive ahorita Tapalpa es por la cuestión de turistas que han llegado en las últimas semanas. Qué fuerte y qué terrible sería que esta decisión del toque de queda sea a partir de la ignorancia de la ley. Pero también qué fuerte y qué desgraciado sería que esta decisión del toque de queda viniera aún sabiendo que va en contra de la ley. Por donde le veas, es un mal mensaje. No creo que sea la forma de tratar la pandemia de COVID-19, que sí, seguimos teniendo el problema, que no veo una tendencia de descenso en contagios y muertes, como señalaba ayer en la conferencia de las 7 de la noche el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. También coincido con Sofía, muchos municipios no saben realmente cómo actuar o qué es lo que pueden hacer en el límite de sus responsabilidades para tratar de bajar la incidencia de casos en cada una de las localidades del estado de Jalisco. Vaya, lo de Tapalpa, lo de Mazamitla, lo de Puerto Vallarta, lo de Lagos de Moreno llama la atención porque muchos de los contagios se han devenido por la visita de turistas. Así es, tienes toda la razón. Carlos Reyes, tu opinión, nuestro invitado de este día. Muchas gracias. Mira, yo creo que va a tener que ver mucho la relación que tenga la presidenta también con el gobierno. No sé si hasta este momento ya haya generado algún posicionamiento el gobernador, pero definitivamente coincido con Héctor en decir que, por supuesto, tiene la razón la presidenta de tomar medidas extremas, aunque no coincidamos todos, pero realmente si eso va a generar que no existan contagios, que pueda tener el control de la salud pública del municipio, podría ser no malo. Sin embargo, creo que sí tiene una connotación ahí medio extraña que podría darse a muchas interpretaciones distintas en lo político. Definitivamente yo más bien quisiera hacer la pregunta a los expertos abogados. Como ciudadano, ¿qué haces en el momento en el que te dicen, ¿sabes qué? Toque de queda, ¿cuál va a ser la reacción de los ciudadanos? ¿Puedes tramitar un amparo expreso o algo por el estilo que te ayude a seguir con tu libre tránsito? Y definitivamente tendremos que esperar la respuesta de las demás autoridades para ver cuál va a ser la reacción que tenga. Definitivamente los reflectores van a estar directamente con ella y tendremos que ver cuál es su desenlace en estos siguientes días. Nada más un comentario. Sí, venga. El caos viene desde la Ciudad de México porque al final de cuentas las autoridades sanitarias son primero el presidente de la República y luego el Consejo de Salubridad General. Y desde que empezó la pandemia no se ha integrado bien el Consejo de Salubridad General, no han invitado a los que deben participar, han dejado en manos del subsecretario Gatell, y entonces tenemos el problema de que no hay una autoridad sanitaria real en este país que controle la pandemia desde el punto de vista profesional. Para eso la Constitución es muy clara en decir que hay un Consejo General de Salud, que ese es una autoridad sanitaria ejecutiva, que es quien debería estar dando las órdenes en relación a toda la pandemia, porque además han dejado que los estados se les suban. Si la federación hubiera actuado en tiempo, dando las órdenes adecuadas y en forma adecuada, jamás los gobernadores hubieran podido tomar decisiones, a pesar de que desde el punto de vista legal pueden tomar algunas decisiones en materia de salud, porque es muy claro el tema. En caso de pandemias, dice la segunda parte de la fracción que mencionaba Surya, la Secretaría de Salud tiene la obligación de dictar inmediatamente medidas, inclusive tomarlas y después preguntarle al presidente, cosa que jamás hicieron, y menos convocar al Consejo General de Salud. Para mí, desde el momento en que nos avisaron desde China que había posibilidad de que viniera el virus,
quien debió tomar el mando sanitario del país era el Consejo General de Salud y no un subsecretario de segundo nivel que ni facultades tiene. El pobre secretario de Salud es un elemento ornamental que ni siquiera lo llevan Es un vocero. Simplemente Hugo López-Gatell es el vocero y siempre, en ese sentido, siempre lo ha manifestado de esa manera. Pero, por ejemplo... Es el que toma las decisiones, no es el vocero. No, ahí sí, digo, Hugo López-Gatell lo ha dicho en varias conferencias que todo va con lo que, según él menciona, el Consejo General de Salubridad. No. A ver, yo quiero voy a responder la pregunta de Carlos. Primero, ¿qué hacen los ciudadanos, no? Está bien que no debemos de aceptar que se violen nuestros derechos humanos. Nuestra libertad de tránsito no tiene por qué ser restringida y los toques de queda no están de acuerdo con la Carta Magna. Ahora, hay que tratar de conciliar. O sea, siempre se piensa que el ser abogado es nomás echar pleito. No, hay que ser conciliadores y decirle a los ciudadanos, por ejemplo, si no tienes a nada que salir después de las 9 de la noche, en el caso ahí de Tapalpa, pues no salgas, ¿no? Si tienes que ir a un hospital, al súper porque no te quedó de otra, tienes que ir a la farmacia, algún pendiente que de veras sea urgente, bueno, ok, puedes salir. Te puedes encontrar con un policía municipal y te va a decir, oye, estás rompiendo el toque de queda, ¿no? Entonces, amablemente le debes decir al policía, mire, señor, lo que pasa es que yo tengo una urgencia. Y además, pues, le recuerdo que nuestra Constitución establece en el artículo 1, en el artículo 16, en el artículo 11, estos y estos derechos. O sea, la preeminencia de los derechos humanos y el principio pro persona en el artículo 1, el artículo 16 que prohíbe los actos de molestia sin una causa justificada o un mandamiento judicial, y el artículo 11 que nos permite a todos los mexicanos transitar, entrar y salir y recorrer nuestro país como queramos. Eso de manera amable se lo pueden decir, o sea, tampoco es llegar y enfrentarte como ciudadano a un policía municipal, porque bueno, ya sabemos cuáles son las consecuencias, ¿no? Digo, ya también hubo un tragiquísimo caso de la desaparición de un joven. Entonces, bueno, tratar de dialogar con la autoridad, o sea, señalarle que está cometiendo no solo un error, es una violación constitucional. Y evidentemente también partidos políticos, regidores en Tapalpa deben de estar alerta y proporcionar ayuda a los ciudadanos. También llamar a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y ya si no queda de otra, bueno, entonces sí, tramitar un amparo. Los ciudadanos de Tapalpa pueden tramitar un amparo sin ningún problema porque tienen que salir, por ejemplo, en un trabajo de horario nocturno. Si tienen que levantarse muy, muy temprano Surya, para también acudir a su trabajo. Entonces, Surya, quisiera, perdón que te interrumpa. Entonces, tengo dos dudas más que me salen respecto a partir de tu comentario. La primera de ellas sería, ¿esto le va a traer una connotación de algún tipo de sanción a la presidenta municipal? ¿Se podría darse que la Comisión Estatal de Derechos Humanos o que el gobierno tuviera alguna misiva, alguna reacción hacia con la Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene facultades? Y la segunda sería, a partir de este tema, ¿crees que a lo mejor la manera técnica de decirlo, la palabra o la frase, habrá sido exagerada por parte de la presidenta y que tal vez pudiéramos encontrar alguna frase o algún término jurídico que se acerque al toque de queda sin ser toque de queda? No. Dos temas. Toque de queda, limitación de la movilidad, en horario restringido para salir de tu casa habitación, es exactamente lo mismo, es violación al artículo 11 constitucional, no hay más. O sea, y el gobierno, la Comisión de Derechos Humanos puede... Perdón, Carlos, yo creí que aquí creo que valdría la pena hacer el comentario, bueno, con respecto a lo que decía Surya. ¿La policía lo entenderá después de las experiencias que hemos tenido en los municipios al interior del estado? Es otro tema porque hemos visto casos de abuso policial en los últimos días, claro, precisamente por el desconocimiento de los elementos. Según el alcalde de Guadalajara, Ismael del Toro, en estos momentos hay 33 elementos de la policía tapatía bajo investigación por abuso policial. Tú me dirás si la experiencia o la estadística pues ayuda en estos momentos.
Sofía, adelante, te escuchamos. Bueno, yo creo que es importante en esto mencionar justamente el papel que juegan las policías municipales, porque además de ser las policías de mayor proximidad con la gente, este tipo de decretos o mandatos que son violatorios de los derechos humanos reflejan que, más bien, generan que los policías municipales tengan este tipo de actitudes, ¿no? Lo hemos visto desde que fue el decreto autoritario respecto al uso obligatorio de cubrebocas, que no está mal recomendar el uso de cubrebocas y las demás medidas de salubridad como la sana distancia, evitar las conglomeraciones, etcétera, etcétera, pero creo que sí es equivocado utilizar la fuerza pública para hacerlas cumplir. Siempre, sobre todo, y creo que es una de las experiencias que más hemos tenido en los últimos sexenios, que la mejor estrategia, tanto de seguridad, pero también en el término de, ahora lo hemos visto muy claramente, en términos de acatar las medidas sanitarias, lo mejor son las medidas democráticas, y esto incluye el diálogo, el convencimiento y sobre todo la comunicación. La gente tiene que estar muy bien enterada de cuáles son todas las medidas sanitarias y también cómo llevarlas a cabo, cómo acatarlas. Por ejemplo, el tema creo que ahí ha fallado también con el cubrebocas, que se le ha puesto tanto énfasis, no se ha manejado mucho cómo se debe de utilizar correctamente, ¿no? Entonces creo que esta es otra de las cosas que sí debemos de ponerle mucho énfasis, y sobre todo recalcar que reforzar con el uso de la fuerza pública, que la responsabilidad siempre es de la gente, es incorrecto, ¿no? Al final hemos visto que es mucho más efectivo restringir, por ejemplo, espacios de ocio, las necesidades de ir al trabajo, las escuelas, etcétera, etcétera, porque han sido mucho más efectivas para evitar la circulación de la gente y sobre todo las conglomeraciones. Y más en un municipio como Tapalpa, pues es importante que pues tengan una comunicación entre municipios para también fortalecer estas medidas. Así es. Bien, pues es parte del tema. Nos queda todavía un tema más por tratar, que también es importante, y sobre todo que tiene un impacto a nivel nacional, que es el regreso a clases. Y pues será entre virtual y entre televisión. Es decir, la nana de los 70s se convirtió en maestra en los 20s del 2020. Claro está. Entonces, pues es un tema que, pues gracias en cierta forma, bueno, a la multiprogramación que la permite la alta definición, pues bueno, va a ser posible que la mayoría de las cadenas televisivas pues entren a este esquema de educación. Ahora sí vamos a tener una televisión educativa, pero ojo, cuidado con los temas que se van a dar. Esperemos que realmente sean temas que sean necesarios para el aprendizaje y el acompañamiento y el crecimiento de los muchachos en el nivel básico principalmente. Carlos Reyes, tu opinión. Yo creo que se tiene la experiencia de las telesecundarias, se tiene esa experiencia en la cual un maestro sí sirve de guía, pero principalmente es que los muchachos tenían acceso a las clases mediante esta cadena interna de las escuelas. Entonces, por lo tanto, yo creo que puede ser un buen parteaguas. Sin embargo, como lo dices, estamos ya en otra era digital, en otro momento. A mí me parece, la verdad, que nadie nos lo imaginamos, por lo menos desde este lado de la mesa. No lo tenía previsto, no había tenido esa visión. Me parece, la verdad, en la cuestión de cuidar la distancia, la sana distancia, el regreso a clases obligatorio, de no tener un sesgo educativo, a mí me parece fabulosa la idea, me encanta la idea de que se pueda generar así, porque no todos tienen acceso a internet, no todos tienen esta cobertura, y me parece algo esencial para nuestros niños y jóvenes, por lo cual a mí la verdad es que me ha parecido una decisión fabulosa, la aplaudo, habría que ver, claro, todos sus detalles, pero en un principio, como tema, estoy totalmente a favor y me encanta la idea. Alberto Velarde. Vaya, es un tema
bastante complicado. Digo, se me hace muy, muy padre las vueltas que da la vida. Genaro Villamil, actual director del sistema público de radiodifusión, tantos años tirándole a Televisa, tantos años diciendo que era lo peor del mundo y terminaron firmando un convenio. Ahí la firmita de Emilio Azcárraga con la firma de Genaro Villamil, así juntitos como hermanitos, ya casi de piquete de ombligo. Hay un tema muy importante a considerar y lo platicaba hoy con una mamá y me decía que para ella es muy difícil poder llevar la educación de sus hijos a través de estas plataformas virtuales, aunque sea televisión, es una plataforma virtual, porque por el trabajo no puede estar al pendiente de lo que estén haciendo sus hijos al momento de estudiar. Sí es complicado, creo que no se ha pensado mucho en las familias donde papá y mamá trabajan, donde ya la circunstancia no es la misma de marzo o de abril, porque ya pueden salir al trabajo, porque ya pueden estar en sus oficinas, en sus empresas, etcétera. ¿Y quién se queda con las niñas y los niños? No se pueden llevar a las niñas y a los niños a las oficinas, tampoco se pueden quedar a cuidarles. Sí va a ser difícil este inicio de ciclo escolar. Creo que bajo la circunstancia que se vive es lo mejor que se podía hacer. Sin embargo, creo que todavía falta definir y afinar algunos detalles. Creo que para rango de secundaria en adelante, las clases en línea son bastante idóneas porque ya hay una madurez de las niñas, de los niños, de los adolescentes para poder entender que tienen que enfocar su atención a algo. Pero lo veo, por ejemplo, con un sobrino que tiene 4 años, con hijos de amistades que tienen 7, 8, 9 años, donde tenerlos en una clase, en la computadora, todo el tiempo es bastante complicado. La circunstancia dicta esto, pero creo que no se ha pensado en la totalidad de las variables, e insisto, papás y mamás que trabajan se la van a ver muy complicada para poder acompañar la educación de sus hijas e hijos en este inicio de ciclo escolar. Muy de acuerdo. Gracias. Surya, tu comentario. Bueno, pues la pandemia domada y ya con la luz al final del túnel, ¿no? Había dicho López Obrador, tan domada está la pandemia, porque lo viene repitiendo desde hace 2, 3 meses, que el regreso a clases tiene que ser vía televisión, ¿no? Entonces, de ahí hay que señalarlo, ¿no? No vamos bien. El asunto es de que no vamos nada bien y no se quiere admitir esa responsabilidad. Pues no queda de otra. ¿Qué más? O sea, sí, la televisión puede ayudar y solucionar un problema que está aquí ya en puerta, cómo llevarle la educación a millones de jóvenes, de niños y jóvenes en nuestro país, pero esto no es gratis, ¿eh? La otrora mafia del poder, que ahora ya es aliada del poder a nivel federal, va a cobrar. El gobierno federal de nuestros impuestos le van a dar 450 millones de pesos a todas las televisoras por este tipo de transmisión, cuando en realidad, si se supiera y se hubiera manejado específicamente bien la pandemia, en la Constitución y en nuestras leyes secundarias está establecido que también en caso de epidemias, el gobierno federal puede tomar medios de comunicación y restringir, entre comillas, cierta parte de las concesiones a las empresas televisoras o radiodifusoras para emitir N cantidad de mensajes, precisamente porque nos encontramos en una cuestión de emergencia debido a la pandemia. Pero bueno, mal empezó esto, mal ha sido el tratamiento del gobierno federal, y pues no queda de otra más que estar improvisando este tipo de medidas que sí van a ayudar, sin duda alguna, no nos queda de otra, pero no olvidemos que la comunicación no es unidireccional, no es el emisor con un receptor. O sea, ahora los tiempos han cambiado completamente y la comunicación, y sobre todo a nivel educativo, debe de ser de retroalimentación. Y de entrada, algunos maestros de la coordinadora ya en Oaxaca están oponiéndose a esta medida. Este es otro problema que se deberá de enfrentar. Y sí, es un problema porque no hay retroalimentación. Entonces, ¿cómo va a haber el enriquecimiento de los conocimientos y la discusión, el debate, la crítica? ¿Dónde va a quedar ese aspecto? Va a ser, como ha ocurrido, el niño debe de cumplir una serie de actividades, reportárselas al maestro y ahí quedó el asunto, ¿no? No hay retroalimentación en sí. Sofía, te escuchamos.
Bueno, yo creo que es importante puntualizar este esfuerzo porque, bueno, ahora sabemos que el 93% de los hogares cuenta con una televisión y este tipo de clases se van a dar a través también de televisión abierta, entonces eso es importante para toda la ciudadanía y además también que se va a reforzar con la estrategia con radios comunitarias, entonces esto también para aquellos poblaciones o comunidades que están fuera del alcance de la televisión o que no tienen acceso, van a tener acceso también a través de radios comunitarias, a diferencia del Internet o el acceso a Internet, en el que por ahora solamente contamos con el 65% de accesibilidad, ¿no? Entonces creo que sí es muy importante que se refuerce, que el regreso a clases sea a través de un medio que sea accesible para todas y para todos, pero también pues hay que mencionarlo, ¿no? A pesar de que lleguemos a cierto control de la pandemia, es importante también que se mencione que como ha pasado en el resto de los países, a pesar de que haya un control o un decrecimiento de contagios por las medidas de salubridad, puede haber rebrotes y como lo hemos visto también en Europa y en algunos países de Asia, hay rebrotes y ha sido normal porque evidentemente todavía no hay cura. Entonces, a pesar de que se logre un control, es importante que se mantenga este control hasta que tengamos la cura y podamos acceder a dársela a todas y a todos en el país, ¿no? Entonces, creo que sí es importante que se maneje esto porque todo el tiempo se ha reforzado mucho la estrategia para que no haya cabos sueltos y además tampoco se preste mucho a los rebrotes. A pesar de que los trabajos se están volviendo en algunos sentidos, también es importante que el gobierno apoye en este tipo de medidas, por ejemplo, en la escuela, que es uno de las actividades que más genera tráfico en el sentido no solamente de los autos, sino en el sentido también de movilización en diferentes sentidos y en diferentes entidades, ¿no? Entonces sí es importante que logremos que pues, los niños, las escuelas no sean ese espacio de contagio que perjudique en el manejo de la pandemia, ¿no? Y creo que sí es importante mencionar que pues desde el mes de enero de este año se ha establecido una estrategia que ha sido muy clara por parte del gobierno federal para lograr controlar la pandemia, ¿no? Y que se ha mantenido como un espacio de colaboración con gobiernos estatales que también son autoridades sanitarias en este sentido. Gracias, Sofía. Interesante tu comentario. Héctor Romero, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, ya me hizo la noche, Sofía, con el tema de que el gobierno federal está controlando la pandemia. La han controlado también, que ya llevaron a que México sea el tercer país a nivel mundial con más muertes por habitantes en el mundo, ¿verdad? Estamos tantitito abajo de Estados Unidos y de Brasil, pero con un penoso tercer lugar en el tema. Ahora, en la mañana me dio mucho gusto ver a la mafia del poder, a la antigua mafia del poder, en la mañanera al hijo de Salinas con un gran discurso, pero la verdad no es la solución la televisión. Primero, el presidente dice, y qué equivocado está, hay que llevarlo más allá del periférico, porque dice que somos pioneros en este sistema. Todos los que hemos viajado sabemos que el sistema de televisión, inclusive en este país, ya existía desde hace muchos años. No está bien implementado. Creo que es una buena ocurrencia mal implementada. No me gusta echarle porras a los de la CENTE, pero creo que ahí coincidimos los de la CENTE y yo en razón a que no lo implementaron debidamente porque no hay retroalimentación. En primaria es muy difícil el tipo de aprendizaje de esto con los papás. Todavía en secundaria lo puedo entender y sobre todo que en las zonas urbanas ya tenemos retroalimentación. Los maestros universitarios ya nos enseñaron a fuerzas a usar plataformas, vamos a tener que usarlas a partir del día 24. Y la recomendación a los papás es que estén muy al pendiente de los calendarios que ya publicó la SEP, porque implica instrucciones en línea, implica una serie de cosas que no van a aparecer en la tele solitas. Va a haber que hacer uso de computadoras para registrar a los niños, para inscribirlos, etcétera. Y entonces eso en algunas comunidades no va a ser tan fácil. De nada me sirve que un día aparezca en la pantalla de una de las 4 cadenas televisoras involucradas la señal de televisión si los niños no están adecuadamente registrados en el programa educativo y pueden perder el año si no lo hacen bien. Entonces yo invitaría a que los papás primero chequen el diario oficial de la Federación o las comunicaciones de la SEP de cuándo y en qué forma van a hacer las inscripciones
y después ya los puedan tener inscritos. Pero de veras que me da mucha risa porque, pues, como que el virus está controlado, qué pena. Es uno de los 3 peores países en el mundo donde no hizo nada el gobierno federal. Acuérdense, el presidente decía, hay que abrazarnos, hay que salir, no pasa nada, no hay que usar cubrebocas, besos y abrazos, yo traigo mis cartitas aquí, que es el Sagrado Corazón, con eso mato el virus. ¿Y ahora qué está pasando? Que si reconocemos 48,012 muertos al día de ayer, de acuerdo a la empresa que hace la estadística esta, y implicaría, siguiendo la fórmula Gatell, multiplicarlo por 9, pues en realidad México está igual que Brasil o peor que Brasil en números reales, porque hay que reconocer que México ha maquillado las cifras y que muchos de los muertos a las actas de defunción les ponen que murieron por deficiencias respiratorias. Neumonía atípica. También, exactamente. Este es el tema. Y Gracias. creo que Carlos quería hacer un comentario. Sí, 3 puntos nada más que yo quisiera comentarles ya para cerrar y conocer su opinión. Primero, ¿por qué otros países sí pueden manejar un sistema híbrido? Es decir, el 50% de los alumnos van a la clase y los demás lo hacen de manera virtual, como se había estado haciendo, caso Francia, ¿no? Que lo hace de esta manera. Segundo, el gran riesgo que se tiene con el control de la televisión es la ideologización que pueda haber hacia los niños, obviamente con pues toda la cuestión política que esto implica. Y tercero, realmente estamos preparados, ya lo han dicho ustedes, pero vuelvo a preguntar, ¿estamos realmente preparados para vivir una situación como la que estamos viviendo a través de una educación, a través de la televisión? Déjame decirte algo, está previsto, perdón. Sí. Está previsto en el calendario que si hay semáforo verde, las primeras 3 semanas serían clases presenciales. Está publicado en el Diario Oficial de la Federación. O sea, todavía no estamos diciendo que todo se va a la televisión. Puede que si hay semáforo en verde en algunos estados, se den las clases presenciales, sobre todo en primaria, y sería bueno para que los preparen para el uso de estas herramientas. O sea, los niños están encerrados, los encerramos, no les enseñamos a usar las herramientas, los maestros no saben usar las herramientas, entonces hay que hacerle caso al decreto, hay que darle seguimiento al decreto, hay que apoyarlo y pues viva la 4T que también nos cuida de la pandemia. Alberto Velarde. A ver, Hay unas cuestiones que me gustaría también precisar en este punto. Una de las razones que dan padres de familia con quienes he tenido contacto sobre este inicio en línea del ciclo escolar 2020-2021 es precisamente lo que comentaban hace un momento, la retroalimentación. Por ejemplo, en preescolar y primero, segundo y tercero de primaria, si bien se imparten algunos conocimientos, también estos niveles académicos buscan la integración y socialización de las niñas y los niños. Pasa algo, en el caso de una madre de familia que me platicó que los niños, después de meses de no ver a sus compañeros, aunque sea a través de una conversación de Zoom, ven a su amiga o a su amigo, quieren saludarlo y resulta ser que todos los micrófonos están silenciados para que la profesora o el profesor puedan dar la clase, lo cual elimina completamente una de las bases de estos niveles educativos, que es la convivencia y la socialización. Otro de los puntos es que en algunas escuelas les están avisando al cuarto para la hora que va a haber capacitaciones tanto para docentes como para padres, como para alumnas y alumnos sobre cómo utilizar las herramientas digitales. Me comentaba que el domingo a las 6 de la tarde les pidieron estar conectados el lunes a las 7 de la mañana para empezar con una capacitación, cuando padres y madres no pueden pedir permiso para faltar, no pueden ir a sus trabajos cuando son empresarios o comerciantes. Entonces, hay un gran caos, los padres no saben qué hacer realmente en estos puntos, y las niñas y los niños, pues si bien ya saben usar herramientas tecnológicas, es muy difícil mantener la atención en un punto durante bastante tiempo. Con respecto a lo de la pandemia, que se estaba diciendo, lo de la técnica de Gatell, también hay que irnos tan aborazados. También ese método Centinela era para los casos sospechosos o para los casos leves.
se había dicho que siempre en los casos que tienen hospitalización o fallecimientos iba a tener el número más certero posible. Lo que decía de que cambian las actas sí ha pasado, sucedió en la Ciudad de México. Hay una denuncia, hay una investigación todavía por la alteración de, creo eran entre 500 y 800 actas de defunción, que la familia pedía le cambiaran de tener COVID-19 a tener una insuficiencia respiratoria, porque si fallecía con COVID-19 automáticamente iba a cremación y no se le podrían hacer las exequias que la familia buscaba para su persona fallecida. Entonces, sí hay un caos, tanto a nivel federal, también hay cierto caos a nivel local. Como ciudadanas y ciudadanos estamos bombardeados de mensajes muy ambiguos. No se ha controlado la pandemia, no está cerca de controlarse la pandemia, lo dije al principio, es una mentira que la tendencia esté en descenso en contagios y muertes. Estamos teniendo un promedio diario de 5,000 a 6,000 contagios, de 500 a 700, 800 muertes. Y hasta que no se controle realmente esto, no vamos a poder hablar de un regreso a clases como debe ser. Gracias, Yo quiero decir una cosa. Carlos. Yo estoy escuchando mucho a mis compañeros. Finalmente, creo que aunque no todos estamos muy contentos con todos los transformistas, ni con la 4T, me parece que también tenemos que tomar las cosas no tan realmente duros, tan radicales, claro. Yo estoy muy contento que mi hija no tenga que pisar la escuela por el hecho de que se pueda contagiar de COVID. Tiene 9 años y no estoy en la menor disposición de llevarla, así abrieran la escuela. Prefiero que pierda el año mi hija antes de que tenga que verla. Espérame, déjame terminar mi punto. Segundo, sí. Yo escucho mucho, ahora mi hija tiene 9 años, utiliza mejor la tecnología que yo. Tercero, es una cuestión también de organización de los padres y de la voluntad del maestro. En el caso de mi hija, he visto cómo les dan unos minutos para que los niños puedan platicar entre sí. Entonces, sí estoy de acuerdo en que no me gustaría ver un mensaje en la televisión donde salga Andrés Manuel dándole bienvenidas a los niños o a los padres de familia, pero sí también tenemos que ser muy claros, no en todos lados es el mismo tema. Nuestra profesora está bien organizada, le da el tiempo necesario a los niños y yo sí estoy, insisto, de acuerdo en eso, solo no me gustaría que se politizara. Sí, pero ahí tú hablas hasta cierto punto de la experiencia propia, pero hay muchas personas que no han tenido contacto cotidiano con la tecnología y ahí sí tenemos un gran problema. Y como tú piensas de que prefieres que pierda el año a que vaya a una escuela, están muchos padres y madres de familia. Qué bueno que tu hija de 9 años ha tenido este contacto con la tecnología y que hasta cierto punto es hábil, pero hay bastantes niñas, bastantes niños que no lo son, que ni siquiera han tenido acceso a un celular. Que tú les muestras esto y es un artículo de alta plusvalía. Qué bueno que para ellos existe la televisión, pero tenemos el detalle que papás y mamás, por más que se organicen, si su carga laboral es demasiada, no van a poder estar detrás de las niñas y de los niños. Hasta cierto punto, perdón, pero se escucha como que se habla desde el privilegio. Y la verdad es que hay bastantes casos, la mayoría, donde se les va a dificultar bastante a los papás, por más organizadas u organizados que sean, poder estar al 100% al pendiente de que el niño se conecte, de que vea el programa correcto, de que haga su tarea, además tener que atender la casa, etcétera. Si es un problema que se hubiera podido resolver con un mejor control de la pandemia en algún punto. Hace ratito y rápido con esto termino. Si comparamos lo que sucedió en la pandemia del 2009 de influenza y la pandemia de 2020 de COVID-19, es que en el 2009 hubo un plan bastante estructurado que se siguió al pie de la letra. Descansamos creo que entre 3 y 4 semanas donde realmente no hubo nada. De poco en poco empezaron de manera gradual las actividades sin volvernos locos. Para el mes de agosto, septiembre, regresaron a clases y no hubo mayor dificultad. También hay que añadir que se encontró un antiviral eficiente que era el oseltamivir. Pero bueno, la circunstancia es otra y tenemos que vivir y funcionar de acuerdo a esta circunstancia. De acuerdo. Y creo que Señores, nada es comparable el 2009. Ok, sí, no, nada, definitivamente no, ni el manejo ni el nada, sí. Tienes razón. Para concluir, me gustaría que en un minuto pues dieran su conclusión con todo esto que estamos hablando. Sofía, ¿quieres empezar? Sí, claro, creo que, bueno, como decía, pues no es comparable en nada lo que vivimos hace años con lo que se vive ahora, o sea, en nada impactó como ha impactado esa pandemia lo que
vemos que se impacta ahora. Creo que es importante que sí se mencione que hay un tema de desigualdades y también un tema muy fuerte de organización del hogar. Creo que esto es muy importante. Lo que apunta Alberto, pues sí es cierto. Normalmente este tipo de esfuerzos son especialmente llevados a cabo por las madres, que normalmente son madres trabajadoras y que les doblega o incluso triplica la carga que tienen que llevar a cabo, ¿no? Eso es importante, pero también pues ha generado ciertas problemáticas tener otro tipo de opciones, ¿no? Creo que hacerlo a través de la televisión es una forma de más o menos sobrellevarlo, no dar por perdido todo el año, porque sin duda llevar a los niños a la escuela ahora, incluso en cualquier parte del mundo, es un espacio de contagio muy fuerte, muy grave y que generaría muchos más casos de los que estamos viviendo. Y nada más para aclarar, creo que es importante puntualizar que las cifras que se han dado aquí de contagios por millón de habitantes son equivocadas. Chile, Brasil y Perú tienen más casos de muertes por millón de habitantes. Hay que hacer esta aclaración, que se hace la medición de este sentido, no a través de la cantidad de muertes, porque las poblaciones que tiene cada país pues son diferentes y ese tipo de mediciones serían injustas, es estadísticamente tramposo presentarlo de esa forma. Y creo que también es necesario hablar que sin duda ustedes o cualquier otra persona puede tener las diferencias con el gobierno federal o con algún otro gobierno. Creo que también es importante que se hable de que se tiene que reforzar la coordinación, eso sí, se tiene que dar la coordinación con los estados y con los municipios, que es responsabilidad de todas las autoridades ejecutivas de este país reforzar las medidas preventivas, porque hasta que no haya una cura no tiene sentido soltar tanto las medidas sanitarias. Al final, por más que queramos, la normalidad que conocíamos no va a llegar hasta que haya una cura certificada, y que hay que mencionar también que México ha estado todo el tiempo muy a la carga de la pandemia, por ejemplo, generando sus propios respiradores a través de CONACYT. Creo que eso es muy importante. También que ha estado participando en el desarrollo de la vacuna, que también es muy importante, y también que pues a pesar de que no coincidamos con los modelos, pues son modelos que se llevaron a cabo por las circunstancias que enfrentábamos en el país, ¿no? Y hay que también hablar de lo que se ha hablado también a través del gobierno federal, que tiene que ver con la herencia que habíamos tenido del sistema de salud decadente que teníamos desde hace años. Bien, gracias, Sofía. Surya Palacios. Bueno, de conclusión, yo quiero solidarizarme con las 48.012 ausencias que hay en igual número de hogares en nuestro país. Yo no defiendo a este gobierno precisamente por eso, porque estoy del lado correcto, porque estoy del lado de esas personas que están sufriendo la ausencia de quienes fallecieron gracias a que no se tomaron medidas adecuadas, gracias a que tenemos un gobierno ineficiente, indolente y cuasi asesino que ha mantenido la pandemia sin ningún tipo de control. Defender lo contrario es precisamente minimizar la ausencia y las lágrimas y el dolor de todas estas familias. Yo precisamente, mi conclusión es esa. No importa que la educación vaya a ser por televisión o no, la pandemia no está controlada. En Europa la controlaron. En Uruguay, por ejemplo, desde junio están las clases porque la pandemia está controlada. Yo me uno y me solidarizo con esas personas. Defender al gobierno federal con sus malas medidas es hacer a un lado el dolor de todas estas familias, de todos esos hogares enlutados. Y evidentemente las personas que tenemos cierta ética no podemos estar de otro lado, más que del lado de las víctimas. Gracias, Surya. Carlos Reyes. Wow, me dejaste sin palabras, Surya. La verdad es que el punto de vista es bastante válido. Yo créeme que no defiendo ni defenderé ni estoy a favor de la 4T. A mí me parece que echarle la culpa a todos los gobiernos anteriores es hacerse omiso a la responsabilidad que adquiriste, que buscaste durante 18 años diciendo que sí sabías cómo lograrlo y no puedes con ello. Definitivamente la gobernabilidad del país está cada vez más desequilibrada. Realmente, como bien dice Surya, es muy complejo el dolor de las familias.
Yo por eso estoy a favor del tema de la televisión que se convierta en parte educativa. Sé que Alberto ahorita me comenta que lo estoy diciendo a través del privilegio y te contesto, Alberto, yo vengo de la cultura del esfuerzo. Desde muy chico, a los 17 años, empecé a cantar en los camiones para poder sacar adelante a mi familia. No vengo de ningún privilegio, sino del esfuerzo. Y por eso mismo yo le solicito siempre a la persona que es la compañera de mi vida, que es la mejor socia que tengo para continuar el camino, que le ponga la atención necesaria a mi hija. Porque no podemos quejarnos de un gobierno que está buscando que nuestros hijos no estén en la escuela para no contagiarse, porque es nuestra responsabilidad como padres. Si tenemos o no que trabajar, tenemos que encontrar la manera de responsabilizarnos de alguien que trajimos a la vida, porque de lo contrario nos vamos a ver, como dice Surya, en una situación de luto en la cual no vamos a poder tener la oportunidad de seguir adelante con esas lágrimas y el corazón roto. Definitivamente el gobierno lo ha hecho mal. Andrés Manuel lo ha hecho mal, los legisladores lo hacen mal. Habla Sofía sobre la coordinación que debería de existir, pero la coordinación se da con el consenso, con el diálogo, con las ganas de salir adelante como país, no imponiendo leyes, no buscando que la Cámara de Diputados sea presidida por Fernández Noroña a partir del PT y que estén en un pleito en el cual el PES precisamente quiera donarle 15 diputados al PRI para poder seguir teniendo ese acuerdo que hicieron al nacer la legislatura. Entonces, no es verdad que el gobierno tenga ganas de consensar. No es verdad que el gobierno tenga ganas de tener una coordinación política real. No, discúlpame, Sofía. No es así. No es así. Entonces, definitivamente sí. Tendrá muchos errores la 4T. En esta, yo voy con la 4T, con la educación por televisión. Gracias. Alberto Velarde. Bueno, para empezar, Carlos, yo hablé y dije lo del privilegio basándome en el argumento que esgrimiste, no en el pasado, porque pues realmente no conozco tu pasado. Si vienes de la cultura del esfuerzo y te has superado, tienes mi reconocimiento y admiración. Sin embargo, sí, como lo dijiste y como estructuraste la oración, sí se notó que hay una fortuna por parte de tu hija de tener dos padres que pueden organizarse y uno de los dos puede derivar un poco de su tiempo para ayudarle en la educación. Desgraciadamente, la mayoría de las familias mexicanas no viven en esa circunstancia y se van a tener que dar de topes para poder organizarse en el dado caso de que logren esa organización. Siguiente punto, también estoy con Surya, solidarizándome con, ya actualizado al corte de ayer, martes a las 7 de la noche, 48,869 defunciones a raíz de COVID-19, muchas de las cuales se pudieron evitar con un correcto manejo de la pandemia. Decía Sofía que no se puede comparar lo que sucedió en 2009 con lo de 2020. Sí y no. Sí, porque fueron circunstancias bastante similares en un principio. No, porque se tomó la acción debida, se encontró un antiviral que realmente atacaba a la influenza H1N1 y se pudo controlar la pandemia en ese momento, que, ojo, México fue el punto cero de la misma pandemia. Entonces aquí teníamos un gran problema que se supo solucionar. Hubo también un momento de aislamiento, hubo medidas sanitarias. Fue la primera vez que a mí me tocó escuchar la información de estar usando cubrebocas en todo el tiempo y a medida que pasaron los años se nos fueron olvidando esas medidas sanitarias, lo cual derivó en lo que vivimos hasta el momento. Hablas de los casos por millón de habitantes comparando lo que sucede en México con lo que ha sucedido en Chile, por ejemplo, donde hay más casos de fallecidos por millón de habitantes o de contagios. Bueno, vamos comparándonos entonces con países más poblados como China o como India, que tienen menores tasas de contagio y menores muertes derivadas de la enfermedad. La estadística puede ser muy halagüeña o puede ser muy tortuosa dependiendo de cómo la presentes y cómo la grafiques, así como las gráficas que ha cambiado en innumerables ocasiones Hugo López-Gatell en la conferencia. Y por último, sí, la pandemia no está domada, no está cerca de encontrarse ese camino. Estamos más cerca, ojo, de que en el extranjero se encuentre una vacuna a que México pueda tener una estrategia gubernamental que permita aminorar los efectos de la propia pandemia. Yo estoy esperando más y veo con más posibilidad la llegada de la vacuna
a que el gobierno de México pueda tener ese consenso, esa coordinación y sobre todo se evite y elimine filias y fobias en función de mejorar la situación de salubridad en México. Y por último, hay que seguir también la marcha virtual convocada por la Federación de Estudiantes Universitarios por José Francisco, cuyo cuerpo fue encontrado en una fosa clandestina en Tonalá. También solidaridad y apoyo para su familia y amistades. Gracias. Gracias, Alberto. Héctor Romero, cerramos contigo tu comentario. Bueno, pues 2 temas. Me dicen que mi cifra que di está equivocada, que es lapidaria. Me iría al total de 15 de muertes por millón de habitantes, donde México de todos modos está en un penoso 11º lugar a nivel mundial. O sea, ¿será el tercero o será el 11º? El caso es que somos de los peores países en el manejo de la pandemia. Esta es una cifra tomada de la misma información que proporciona López-Gatell en sus nocturnas. Y me voy a referir a una frase lapidaria, ya que Sofía hizo la comparación con la crisis del otro virus anterior a cuando dijo el 11 de febrero Manuel Andrés López Obrador, no vamos a cometer el error que se cometió en el gobierno de Calderón. ¿Se acuerdan que nos pusieron a todos cubrebocas? No dejen de salir. Nos mandó al matadero. El presidente nos puso el ejemplo, había que salir, había que contagiarse, y con ese ejemplo es parte de estas muertes. El otro problema que enfrentará el gobierno federal es por la falta de dinero, lamentablemente por la crisis económica en la que nos ha hundido el gobierno federal. Muchos niños que estaban en las escuelas particulares van a emigrar al sistema público de educación. Habrá que ver si también el sistema público de educación tiene la capacidad para absorber a estos, perdónenme la frase, migrantes de las escuelas privadas a las públicas. Y segundo, el presidente tomó la decisión, se asoció con la mafia del poder, ahora grandes amigos del presidente, para transmitir esto, a cambio de una lana, por supuesto, pero los maestros no nos han dado su opinión. Decía Surya, ya los de la CENTE, los antiguos aliados del presidente ya brincaron, ya se están oponiendo porque no los tomaran en cuenta y ya están amenazando con movilizaciones y con demás cosas porque ellos no están incluidos en el modelo educativo que inicia el 24 de agosto. Esa es mi preocupación. Gracias, Héctor, y gracias una vez más a todos ustedes por participar este miércoles en esta edición del Timbre. Excelente programa, de verdad, agradezco mucho sus comentarios, sus opiniones muy enriquecedoras. Surya, nos vamos con ese sentimiento y desgraciadamente esto no va a parar. Gracias, Sofía, gracias, Surya, gracias, Carlos, gracias, Alberto, gracias, Héctor, y gracias a usted. Hasta pronto. Gracias.